Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Renacimiento. El Señor de las Sombras. De Cassandra Clare. Capítulo 24. Mil pesares. La cresta de Chapel Cliff era una torre en una vorágine, roca resbaladiza que se alzaba hacia el cielo, rodeada en tres lados por el hirviente caldero del océano. En lo alto, el cielo era gris con rayas negras, y colgaba, pesado como una roca, sobre el pueblo y el mar. El agua estaba alta en el puerto, y alzaba los barcos pesqueros a la altura de las ventanas de las casas del muelle. Los pequeños navíos se sacudían y cabeceaban sobre la cresta de las olas. El mar se estrellaba contra el acantilado, rociando el aire de espuma. Emma se hallaba en el interior de un torbellino de agua remolinada, rodeada del olor a mar, el cielo estallando sobre ella, los rayos dibujándose entre las nubes. Abrió los brazos en cruz. Sintió como si los rayos estallaran a través de ella y penetraran en las rocas a sus pies, en el agua que se estrellaba en cortinas verde-gris, casi verticales contra el cielo. A su alrededor, las agujas de granito que daban a Chapel Cliff su nombre se alzaban como un bosque de piedra, como las puntas de una corona. La roca bajo sus pies estaba cubierta de resbaladizo musgo mojado. Toda su vida había amado las tormentas, amaba las explosiones que rajaban el cielo, amaba su ferocidad descarnada. No estaba pensando al salir corriendo de la casa, al menos no de un modo lógico, solo buscaba desesperadamente alejarse antes de contarle a Julian todo lo que nunca podría saber. Que creyera que nunca lo había amado, que le había roto el corazón a Mark, que no tenía sentimientos. Que la odiara, si eso significaba que podría vivir y estar bien. Quizá la tormenta pudiera limpiarla, pudiera lavarle de las manos lo que sentía como la sangre de los corazones de los dos. Bajó por un lado del acantilado. La roca se hizo más resbaladiza y se detuvo para dibujarse una nueva runa de equilibrio. La estela se le escurría sobre la piel mojada. Desde ese punto más bajo veía donde las cuevas y los charcos de la marea estaban cubiertos de espumosa agua blanca. El rayo restallaba en el horizonte. Alzó el rostro para saborear la lluvia salada y oyó el distante sonido de un cuerno. Se puso alerta. Había oído ese sonido una vez antes, cuando la legación de la cacería salvaje había ido al instituto. No era un cuerno que soplara a alguien humano. Sonó de nuevo, profundo, frío y solitario, y ella se puso en pie para volver a toda prisa al sendero que llevaba a lo alto del acantilado. Vio nubes como enormes peñascos grises chocando en el cielo. Por allí donde se dividieron, bajo una columna de luz dorada, iluminando la revuelta superficie del océano. Había puntos negros sobre el puerto. ¿Pájaros? No, eran demasiado grandes para ser pájaros marinos, y de todas formas, ninguno estaría volando con ese temporal. Los puntos negros iban hacia ella. Ya estaban más próximos y dejaban de ser puntos. Pudo ver lo que eran, jinetes. 4 jinetes, cubiertos con capas de refulgente bronce. Cruzaban el cielo como cometas. No era la cacería salvaje. Emma estuvo segura de ello de inmediato, aunque sin saber por qué. Eran muy pocos y guardaban demasiado silencio. La cacería salvaje cabalgaba envuelta en un feroz clamor. Los jinetes de bronce planeaban en silencio hacia Emma, como si hubieran sido formados de la materia de las nubes. Pensó que podía correr hacia la casa. Pero eso los llevaría hacia Julian, y además, habían tomado un ángulo que le cortaba el camino de vuelta a la casa de Malcolm. Se movían a una velocidad increíble. En segundos se hallarían sobre el acantilado. Cerró la mano derecha alrededor de la empuñadura de Cortana. La desenvainó casi sin pensarlo de forma consciente. La sensación de tenerla en la mano la calmó, le ralentizó los latidos del corazón.
Volaron sobre ella escribiendo círculos. Por un momento, Emma se quedó pasmada ante su extraña belleza. De cerca, los caballos casi no parecían reales, transparentes como el cristal, formados por volutas de nubes y humedad. Giraron en el aire y se lanzaron como gaviotas sobre su presa. Cuando sus cascos golpearon la tierra sólida del acantilado, estallaron en un rocío de espuma blanca, dejando a los 4 jinetes en el suelo. Y entre Emma y el camino de vuelta, no tenía dónde ir, excepto al mar y al trocito de acantilado que quedaba a su espalda. Los 4 jinetes se colocaron ante ella. Emma clavó los pies. Allí, en lo más alto de la cresta, el espacio era tan estrecho que las botas se le hundieron a ambos lados del sendero. Alzó a Cortana, que destelló bajo la luz de la tormenta, con la lluvia resbalándole por la hoja. ¿Quién anda ahí?, preguntó. Los 4 jinetes se movían como si fueran uno solo mientras se bajaban la capucha de sus capas de bronce. Eran 3 hombres y una mujer, altos, cada uno con una media máscara de bronce, y con el cabello que parecía hilo metálico recogido en gruesas trenzas que les colgaban hasta media espalda. La armadura era de metal, corazas y guanteletes grabados por todas partes con dibujos de olas y de mar. Los ojos que clavaban en ella eran grises y penetrantes. Emma Cordelia Carstairs, dijo uno de ellos. Hablaba como si el nombre de Emma fuera en un idioma extranjero, uno al que su lengua le costara adaptarse. Bien hallada. En tu opinión, masculló Emma, continuó agarrando con fuerza a Cortana, cada uno de las hadas, porque sabía que eran hadas, que tenía delante iba armado con una espada bastarda, las empuñaduras visibles sobre los hombros. Emma alzó la voz. ¿Qué quiere de mí una brigada de las cortes de las hadas? El hada alzó una ceja. Díselo, Fal, habló uno de los otros, con la misma voz de fuerte acento, algo que puso los pelos de punta a Emma, aunque no podría haber dicho por qué. Somos los jinetes de Mannan, manifestó el llamado Fal. ¿Habrás oído hablar de nosotros? No era una pregunta. Emma deseó desesperadamente que Cristina estuviera con ella. Cristina era la que tenía un amplio conocimiento de la cultura féerica. Si el nombre de jinetes de Mannan se suponía que debía significar algo para los cazadores de sombras, Cristina lo hubiera sabido. ¿Formáis parte de la cacería salvaje?, preguntó. Consternación. Un grave murmullo vibró entre los 4, y Fal se inclinó hacia un lado y escupió. Un hada con un rostro que parecía cincelado y una expresión de desdén contestó por él. Soy Airmet, hijo de Mannan, declaró. Somos los hijos de un dios. Somos mucho más antiguos que la cacería salvaje y muchísimo más poderosos. Emma se dio cuenta entonces de que era lo que la había sobrecogido en su acento. No era distancia o pertenencia a otro país, era edad, una terrible edad que llegaba hasta el principio de los tiempos. Buscamos, dijo Fal. Y encontramos. Somos los buscadores. Hemos buscado bajo las olas y por encima de ellas. Hemos estado en la tierra de las hadas y en los reinos de los condenados, en campos de batalla y en la noche oscura y el brillante día. Durante toda nuestra vida solo ha habido una cosa que hemos buscado sin hallar. ¿El sentido del humor?, sugirió Emma. Deberías cerrar la boca, dijo la mujer. Deberías cerrársela tú, Fal. Aún no, Etna, repuso aquel. Necesitamos sus palabras. Necesitamos saber dónde se encuentra lo que buscamos. Emma notaba la mano caliente y resbaladiza en la empuñadura de Cortana. ¿Qué buscáis? El libro negro, contestó Hermé. Buscamos el mismo objeto que tú y tú. Para Bataille buscáis. El que se llevó a Annabel Blackthorn. Emma dio un involuntario paso atrás. ¿Estáis buscando a Annabel? El libro, la corrigió el 4.º jinete, y su voz era áspera y profunda. Dinos dónde se halla y te dejaremos en paz. No lo tengo, contestó Emma. Y Julian tampoco.
Es una embustera, Delan, dijo la mujer, Etna. Delan hizo una mueca de desprecio. Todos los nefilim son embusteros. No nos tomes por estúpidos, cazadora de sombras, o colgaré tus entrañas del árbol más cercano. Inténtalo, replicó Emma. Y te meteré el árbol por la garganta hasta que las ramas empiecen a salirte por las orejas. Era Julian. Debía de haberse aplicado una runa de sigilo, porque Emma no lo había oído acercarse. Se hallaba encaramado en un peñasco en el lado del camino que daba a la casa, como si simplemente hubiera aparecido allí, invocado por la lluvia y las nubes. Iba en traje de combate, tenía el pelo mojado y un cuchillo serafín sin encender en la mano. Estoy seguro de que ibas a decir, orejas. Sin duda. Emma le sonrió de medio lado sin poder evitarlo. A pesar de la discusión que habían tenido, él estaba allí, guardándole las espaldas, siendo su parabatay. Y ahora tenían a los jinetes de Mannan rodeados, atrapados entre los dos. Las cosas habían mejorado. Julian Blackthorne, dijo Fall casi sin mirarlo. El famoso parabatay. He oído que entre los dos disteis un espectáculo más que impresionante en la corte Noceli. Estoy seguro de que el rey no puede parar de cantar nuestras alabanzas, replicó Julian. ¿Qué os hace pensar que sabemos dónde se encuentran Annabel o el libro negro? Hay espías en todas las cortes, contestó Etna. Sabemos que la reina os envió a buscar el libro. El rey debe tenerlo antes de que la reina lo posea. Pero nosotros se lo hemos prometido a la reina, repuso Julian, y una promesa como esa no puede romperse. Delan gruñó, y de repente tenía la mano sobre la empuñadura de la espada. Se había movido tan deprisa que solo se vio un borrón. Sois humanos y embusteros, soltó. Podéis romper cualquier promesa que hagáis, y lo haréis cuando vuestros cuellos estén en juego. Como lo están ahora. Señaló la casa con un gesto del mentón. Hemos venido a por los libros y los papeles del brujo. Si no vais a decirnos lo que queremos saber, dánoslos y nos marcharemos. Dárolos a vosotros. Julian parecía confuso. ¿Por qué no simplemente? Miró a Emma a los ojos. Ella supo lo que estaba pensando. ¿Por qué no allanáis la casa y los cogéis? No podéis entrar, ¿verdad? Las salvaguardas, confirmó Emma. Las hadas no dijeron nada, pero por la expresión furiosa de sus rostros supo que tenía razón. ¿Que está dispuesto a darnos el reino Celia a cambio del libro? Preguntó Julian. Jules, siseó Emma por lo bajo. ¿Cómo podía estar negociando en un momento así? Fal río. Emma notó por primera vez que la ropa y la armadura de las hadas estaba seca, como si la lluvia no cayera sobre ellos. No, no tienes ninguna ventaja aquí, hijo de espinos. Danos lo que hemos venido a buscar o cuando encontremos al resto de tu familia les perforaremos los ojos con atizadores al rojo vivo, incluso hasta el niño más pequeño. Tabby. Aquellas palabras atravesaron a Emma como flechas. Notó el impacto, sintió que su cuerpo se sacudía, y un frío la invadió, el frío helado de la batalla. Se lanzó a por Fal, bajando a Cortana en un cruel barrido. Etna gritó, y Fal se movió con más rapidez que la corriente del océano. Cortana. Silbó cortando el aire. Se oyó un clamor cuando las otras hadas sacaron sus espadas. Y brilló un resplandor cuando el cuchillo serafín de Julian se encendió, iluminando la lluvia. Envolvió a Emma como una brillante cuerda mientras ella giraba, parando un golpe de Etna, Cortana estrellándose contra la espada férica con la fuerza suficiente para mandar a Etna tambaleándose hacia atrás. El rostro de Fal se retorció de sorpresa. Emma jadeó, mojada, empapada de lluvia pero sin sentir el frío. El mundo era una peonza gris. Corrió hacia una de las agujas de piedra y se encaramó a ella. ¡Cobarde!, gritó Hermé. ¿Cómo osas escapar?
Emma oyó reír a Julian mientras ella alcanzaba la cima de la aguja y saltaba desde allí. El descenso le dio velocidad, y se estrelló contra Irme con fuerza suficiente para enviarlo al suelo. Él trató de apartarse rodando, pero se detuvo cuando Emma lo golpeó con el pomo de Cortana en la sien. Gruñó violentamente de dolor. «Cierra la boca», siseó Emma. «No te atrevas a tocar a los Blackthorn, ni siquiera hables de ellos». «Déjalo», gritó Etna, y Delan saltó hacia ellos, pero Julian lo detuvo con un tajo de su cuchillo serafín. El acantilado estalló de luz, la lluvia pareció detenerse en el aire mientras la hoja bajaba y se estrellaba contra la coraza del guerrero hada. Y se destrozaba. Se rompió como si estuviera hecho de hielo. Julian salió volando hacia atrás por la fuerza de esa acción y se precipitó contra el suelo de roca y tierra mojada. Delan rió, avanzando hacia Julian. Emma dejó a Irme tendido donde yacía y saltó detrás del guerrero hada mientras éste alzaba la espada sobre Jules y la hacía descender. Julian rodó rápidamente hacia la derecha y hundió una daga en la piel descubierta de la pantorrilla de Delan. Este gritó de dolor y rabia, e hizo rotar la espada para ensartar a Julian con la punta. Pero Jules ya se había levantado y estaba ante él, daga en mano. Súbitamente, de entre las nubes descendió una columna de luz, y Emma vio moverse las sombras ante ella. Tenía a alguien detrás. Se apartó justo cuando la espada bajaba, casi rozándole el hombro. Se volvió y vio a Etna. Fal estaba inclinado sobre Irme ayudándolo a ponerse en pie. Por un momento fueron solo Emma y la mujerada, y Emma agarró la empuñadura de Cortana con ambas manos y la blandió. Etna retrocedió con rapidez, pero se estaba riendo. «Vosotros, Nefilim», escupió con desprecio, «os llamáis guerreros, rodeados de vuestras runas de protección y vuestras espadas ángel. Sin ellas no seríais nada, y pronto os quedaréis sin ellas. No seréis nada y os lo arrebataremos todo. Todo lo que tenéis. Todo». ¿Quieres repetir eso? Se mofó Emma, esquivando un tajo de la espada de Etna con un giro del cuerpo. Saltó sobre un peñasco y la miró desde arriba. La parte del todo. Creo que no he acabado de pillarlo la primera vez. Etna saltó hacia ella con un rugido. Y durante unos largos momentos solo hubo lucha, el reluciente vapor de la lluvia, el mar rompiendo y tronando sobre las charcas bajo el acantilado, y todo se ralentizaba mientras Emma golpeaba a Etna en el costado y saltaba por Irme y Fal, entrechocando su espada contra las de ellos. Eran buenos. Más que buenos, rápidos y cegadoramente fuertes. Pero Cortana era como un ser vivo en manos de Emma. La furia le daba fuerzas, una corriente eléctrica que le recorría las venas, dirigiendo la espada, golpeando a las que se alzaban contra la de ella, el estrépito metálico apagando el ruido del mar. Notó el sabor de la sal en la boca, no sabía si de sangre o del rocío del océano. Su cabello mojado azotaba el aire a su alrededor cuando giraba, mientras Cortana detenía las espadas de las hadas, golpe tras golpe. Una fea risa atravesó el violento sueño que la tenía aferrada. Alzó la mirada y vio que Fal había acorralado a Julian al borde del acantilado, que caía casi vertical a su espalda. Julian se recortaba contra el cielo gris, con el cabello pegado a la frente. El pánico se apoderó de ella. Se impulsó desde una pared de granito y lanzó una patada que conectó con fuerza con el cuerpo de Hermet. El hada cayó con un gruñido y Emma echó a correr, imaginando a Julian atravesado por una espada o cayendo desde el borde del acantilado para estrellarse contra las rocas o ahogarse en el mar arremolinado. Fal seguía riendo, con la espada alzada. Julian dio otro paso atrás y se agachó, rápido y ágil, para coger una ballesta que había escondido tras un montón de rocas. Se la llevó al hombro justo en el momento en que Emma chocaba contra Fal con la espada por delante. No bajó la velocidad, no se detuvo, solo hundió a Cortana entre los hombros de Fal. Atravesó la armadura y penetró en la carne. Notó que la punta salía por el otro lado del cuerpo, rasgando la coraza de metal.
oyó un fuerte grito a la espalda de Emma. Era Etna. Tenía la cabeza echada hacia atrás y arañaba el aire con las manos. Estaba aullando en un idioma que Emma desconocía, pero comprendió que Etna gritaba el nombre de su hermano. Fal. Fal. La mujerada se dejó caer de rodillas. Delan fue a sujetarla, el rostro también pálido como el hueso y con expresión anonadada. Con un rugido, Airmed alzó la espada y se lanzó contra Emma, que estaba tratando de arrancar a Cortana del cuerpo inerte de Fal. Emma tiró con fuerza y la espada salió en medio de un borbotón de sangre, pero no tenía tiempo de volverse. Julian disparó el dardo de la ballesta. Silbó atravesando el aire, un sonido vibrante más bajo que el de la lluvia, y dio en la espada de Airmed, arrancándosela de la mano. Este aulló. Tenía la mano cubierta de sangre. Emma se volvió, plantó los pies y alzó la espada. Sangre y lluvia corrían por la hoja de Cortana. ¿Quién quiere probar? Gritó, y el viento y el agua le rompían las palabras en la boca. ¿Quién quiere ser el siguiente? Déjame que la mate. Etna se debatió para soltarse de Delan. Ha matado a Fal. Déjame que le corte el cuello. Pero Delan negaba con la cabeza mientras le decía algo sobre Cortana. Emma dio un paso hacia adelante, si ellos no se acercaban para que los matara, a ella no le importaba ir a por los tres y matarlos. Airmed alzó la mano. Emma vio luz moverse entre sus dedos, verde pálido en el aire gris. Tenía el rostro retorcido en una mueca de concentración. Emma. Jules la agarró por detrás antes de que ella pudiera dar un paso más, tiró de ella contra sí justo cuando la lluvia adquirió la forma de 3 caballos, criaturas ondeantes de viento y rocío, resoplando y pateando el aire entre Emma y los jinetes de Mannan. Fal yacía en el suelo con su sangre empapando la tierra de Cornwall mientras sus hermanos saltaban sobre el lomo de sus corceles. Emma comenzó a temblar violentamente. Solo uno de ellos se detuvo lo suficiente para mirarla volviendo la cabeza, antes de que los caballos se lanzaran al cielo y se perdieran entre las nubes y la lluvia. Sus ojos mostraban odio, incredulidad. Has matado algo ancestral y primitivo, parecía decir su mirada. Prepárate para una venganza igual de ancestral. Igual de primitiva. ¡Corre! Gritó Libby. Era lo último que Kit esperaba. Los cazadores de sombras no huían. Eso era lo que siempre le habían dicho. Pero Libby salió disparada como una bala, pasando como un destello al jinete que se hallaba en el camino ante ella, y Tai la siguió. Kit corrió tras ellos. Pasaron a toda velocidad ante las hadas y se metieron entre el gentío del camino del Támesis. Kit corría junto a Libby y Tai, aunque él estaba jadeando y ellos no. Oyó truenos tras él. Cascos de caballo. No podemos correr más que ellos, pensó, pero no tenía aliento para decirlo. Notaba el peso del aire plomizo al entrarle en los pulmones. El cabello negro de Libby ondeaba al viento mientras saltaba por encima de una verja que separaba el sendero del río. Por un momento pareció estar suspendida en el aire, con los brazos en alto y el abrigo aleteándole, y luego cayó directa hacia abajo y desapareció de la vista. Y Tai la siguió, saltando de lado por encima de la verja y también desapareciendo al caer. ¿Al río?, pensó Kit vagamente, pero no se detuvo. Los músculos le comenzaban a arder, cosa que ya empezaba a resultarle familiar, la mente se le agudizaba y se centraba. Agarró la parte alta de la verja y se impulsó para saltar al otro lado. Solo cayó unos cuantos palmos y aterrizó en cuclillas sobre una plataforma de cemento que se extendía hacia el Támesis, circundada por una barandilla baja de hierro rota en varios puntos. Tai y Libby ya estaban allí, sin las chaquetas para tener más libertad de movimientos y con los cuchillos serafines en la mano. Libby le pasó una espada corta a Kit cuando éste se incorporó, y se dio cuenta de por qué habían salido corriendo, no para escapar, sino para buscar espacio en el que luchar. Y esperaba que para contactar con el instituto.
Tai tenía el móvil en la mano y estaba tecleando con el pulgar mientras alzaba su cuchillo serafín, con su luz brillando contra las nubes. Kit se volvió cuando los tres jinetes saltaron sobre la verja para enfrentarse a ellos, destellando bronce y oro al tocar tierra. Desenvainaron las espadas con una velocidad cegadora. «¡Detenedlo!», gritó Cal, y sus dos hermanos se lanzaron contra Tai. Libby y Kit se movieron como uno solo para colocarse delante de Tiberius. Kit sintió en su interior la frialdad y la dureza de la lucha, pero los jinetes eran más rápidos que los demonios, y más fuertes. Kit blandió su espada corta hacia Ochai, pero el hada ya no estaba ahí. Había saltado hasta el final de la plataforma. Rió al ver la expresión del rostro de Kit, y siguió riendo cuando lanzó un golpe que le arrancó a Tai el móvil de la mano. El teléfono resbaló por el suelo de hormigón y cayó al río. Una sombra se cernió sobre Kit. Este respondió al instante, alzando la espada con fuerza. Oyó un grito ahogado y Karn cayó hacia atrás. Negras gotas de sangre salpicaron el suelo a sus pies, y Kit se puso en pie de un salto y fue a por Eochai, pero Lib y Tai llegaron antes que él, formando rayos de luz al cortar el aire con sus hojas alrededor de los jinetes. Pero solo cortaron el aire. Kit se dio cuenta de que los cuchillos de ángel no parecían atravesar la armadura de los jinetes, o ni siquiera sajarles la piel, como había hecho él con la espada. El rostro de Tai mostraba su desconcierto, y el de Libby su rabia cuando le clavó el cuchillo a Ochai a la altura del corazón. El arma se quebró por la empuñadura, y la fuerza del rebote la envió tambaleándose casi hasta el río. Tai se volvió para mirarla. Eochaid alzó la espada y la blandió en un gran arco hacia Tai. Kit se lanzó sobre Tiberius tirándolo al suelo. El cuchillo de Tai salió volando y cayó en el Támesis, salpicando una lluvia de gotas hirvientes. Kit había aterrizado encima de Tai y se golpeó con fuerza en la cabeza contra un trozo de madera que sobresalía. Notó que Tai intentaba quitárselo de encima, y al rodar para tratar de incorporarse vio a Eochaid de pie sobre ellos dos. Libby estaba enfrentándose con los otros dos jinetes, luchando con desesperación en un torbellino de destellante armamento. Pero se hallaba al otro lado de la plataforma. Kit trató de recuperar el aliento, alzó la espada. Eochai permaneció inmóvil, los ojos le brillaban tras la máscara. Los iris también eran de color bronce. «Te conozco», le dijo. «Conozco tu cara». Kit lo miró boquiabierto. Un segundo después, Eochai alzaba la espada con una sonrisa despectiva en la boca, y una sombra cayó sobre todos ellos. El jinete alzó la mirada, y la sorpresa le cruzó el rostro cuando un grueso brazo bajó de lo alto y lo agarró. Un segundo después estaba volando por los aires. Kit oyó una fuerte salpicadura cuando el jinete cayó al río. Kit trató de sentarse. Tai estaba junto a él, y Libby los miraba con la boca abierta. Los otros dos jinetes estaban igualmente boquiabiertos, con las espadas colgando al costado cuando una masa enorme y nerviosa aterrizó en el centro de la plataforma. Era un caballo, y sobre su lomo se hallaba Gwyn, enorme con su yelmo y su armadura de corteza. Fue su brazo enguantado el que lanzó a Ochai al río, pero el jinete ya había alcanzado la orilla y estaba subiendo a la plataforma, con movimientos lentos y torpes debido al peso de la armadura mojada. Cogida a la cintura de Gwyn estaba Diana, con su rizada cabellera suelta y los ojos muy abiertos. Tai se puso en pie. Kit lo hizo tras él. La sangre manchaba el cuello de la sudadera de Tai. Kit no sabía si era de Tiberius o suya. «Jinetes», exclamó Gwyn con voz de trueno. Tenía un ancho corte en el brazo, donde Ochai debía de haberle asestado un golpe con la espada. «Deteneos». Diana bajó del caballo y caminó con decisión sobre el hormigón hasta donde Ochai intentaba subir a la plataforma. Desenvainó su espada y apuntó directamente al pecho de Ochai. «No te muevas», le ordenó. El jinete obedeció, mostrando los dientes en un silencioso gruñido. «Eso no te concierne», dijo Karn. «Es un asunto Noseli».
La cacería salvaje no se inclina ante ninguna ley, repuso Gwyn. Nuestra voluntad es la del viento. Y mi voluntad ahora es enviaros lejos de estos niños. Están bajo mi protección. Son Nefilim, escupió Tarlam. Los arquitectos de la paz fría, malvados y crueles. Vosotros no sois mejores, replicó Gwyn. Sois los perros de la casa del rey, y nunca habéis mostrado piedad. Karn y Etarlan fijaron la mirada en Gwyn. Eochaid, arrodillado, goteaba sobre el hormigón. El momento pareció durar eternamente. De repente, Eochaid se puso en pie, sin hacer caso, al parecer, de la espada de Diana, que lo siguió mientras se movía. Fal está muerto, dijo. Eso es imposible, repuso Karn. Imposible. Un jinete no puede morir. Pero Etarlam soltó un fuerte y sonoro lamento y su espada cayó al suelo mientras se cubría el corazón con las manos. ¿Se ha ido?, gimió. Lo siento. ¿Nuestro hermano se ha ido? Un jinete ha pasado a la tierra de las sombras, dijo Gwyn. ¿Queréis que haga sonar el cuerno por él? Aunque Gwyn le había parecido sincero a Kit, Eochaid gruñó e hizo como si fuera a atacar al cazador, pero la espada de Diana le besó el cuello cuando se movió, y manó la sangre. Espesas gotas oscuras corrieron por la hoja. Ya basta, exclamó Karn. Gwyn, pagarás por esta traición. Etarlam. Eochaid, conmigo. Vayamos con nuestros hermanos. Diana bajó la espada mientras Eochaid pasaba a su lado apartándola con el hombro para unirse a los otros dos jinetes. Saltaron al aire desde la plataforma, largos saltos que los llevaron muy arriba, donde se cogieron a las crines de sus brillantes caballos de bronce y montaron en ellos para marcharse. Mientras volaban por encima del agua, la voz de Eochaid resonó en los oídos de Kit. Te conozco. Conozco tu cara. Emma estaba temblando cuando por fin llegaron a la casa. Una combinación de frío y cansancio se había apoderado de ella. El cabello y la ropa se le pegaban al cuerpo, y sospechaba que parecía una rata ahogada. Apoyó a Cortana contra la pared y comenzó de forma cansina a quitarse la chaqueta empapada y los zapatos. Notó que Julian estaba cerrando la puerta tras ellos, y oyó los sonidos que hacía al moverse por la sala. Y también sintió calor. Julian debía de haber encendido la chimenea antes de salir a buscarla. Un momento después le estaban poniendo algo suave en las manos. Julian estaba ante ella con una expresión indescifrable, ofreciéndole una toalla de baño un poco gastada. Emma la cogió y comenzó a secarse el pelo. Jules seguía con la ropa mojada, aunque iba descalzo y se había puesto un jersey seco. El agua le brillaba en el pelo, en la punta de las pestañas. Emma pensó en el ruido metálico de espada chocando contra espada, en la belleza del tumulto de la batalla, el mar y el cielo. Se preguntó si habría sido así como se sentía Mark en la cacería salvaje. Cuando no había nada entre tú y los elementos, y era fácil olvidar todo lo que era una carga. Pensó en la sangre que manchaba Cortana, la sangre que había corrido en hilillos bajo el cuerpo de Fal mezclada con la lluvia. Habían hecho rodar su cadáver hasta un claro bajo una cornisa de piedra porque no querían dejarlo allí, expuesto a los elementos, aunque a él ya no le importara. He matado a uno de los jinetes, dijo Emma de repente, casi en un susurro. Has tenido que hacerlo. Julian le había puesto la mano con fuerza en el hombro, y le clavaba los dedos. Emma, era una lucha a muerte. La clave. La clave lo entenderá. Los seres mágicos no. El reino Celi tampoco. Una levísima sonrisa cruzó el rostro de Julian. De todas formas, creo que ya no le caemos bien. Emma respiró hondo, tensa. Fal te tenía atrapado al borde del acantilado, explicó. He pensado que iba a matarte. La sonrisa de Julian desapareció. Lo lamento, dijo.
Había escondido la ballesta antes. No lo sabía, repuso Emma. Es mi trabajo notar lo que te está pasando durante la lucha, entenderlo, anticiparme a ti, pero no lo sabía. Tiró la toalla de baño, que aterrizó en el suelo de la cocina. La taza que Julian había roto antes ya no estaba. Debía de haber limpiado el estropicio. La desesperación bullía en el interior de Emma. Nada de lo que había hecho salió como esperaba. Estaban exactamente en el mismo lugar que antes, solo que Julian no lo sabía. Eso era lo único que había cambiado. Me he esforzado tanto, susurró. Julian arrugó la frente confuso. ¿En la lucha? Emma, has hecho todo lo que has podido. No, en la lucha. Para hacer que no me amaras, explicó. Lo he intentado. Notó que él se echaba hacia atrás, no tanto por fuera como por dentro, como si su alma se hubiera encogido. ¿Es tan terrible que yo te ame? Emma había comenzado a temblar de nuevo, aunque no de frío. Era lo mejor del mundo, contestó. Y luego fue lo peor. Y ni siquiera tuve la oportunidad. Se calló. Él negaba con la cabeza, salpicando gotas de agua. Tendrás que aprender a vivir con ello, dijo. Aunque te horrorice. Aunque te ponga enferma. Igual que yo voy a tener que vivir con cualquier novio que tengas, porque nosotros somos para siempre, pase lo que pase, Emma, sin importar cómo llames a lo que tenemos, siempre existirá él, nosotros. No habrá ningún otro novio, le aseguró ella. Él la miró sorprendido. Lo que has dicho antes, sobre pensar, querer y obsesionarte solo con una cosa. Continuó ella. Eso es lo que siento por ti. Julian parecía anonadado. Emma le cogió la cara entre las manos con suavidad, rozando con los dedos su húmeda piel. Veía su latido en el cuello. Tenía un arañazo largo en el rostro, que le iba de la sien a la barbilla. Emma se preguntó si se lo habría hecho durante la lucha o si era de antes y ella no se había fijado porque estuvo tratando de no mirarlo. Se preguntó si Julian volvería a hablar alguna vez. Jules, añadió, di algo, por favor. Las manos de Julian se cerraron con fuerza sobre sus hombros. Emma soltó un grito ahogado cuando se movió hacia ella, haciéndola retroceder hasta llegar a la pared. Entonces la miró fijamente con unos ojos sorprendentemente brillantes, radiantes como el cristal de mar. Julian, dijo él. Quiero que me llames Julian. Solo eso, siempre. Julian, repitió ella, y él le cubrió la boca con la suya, y el corazón de Emma pareció detenerse y ponerse en marcha de nuevo, revolucionado de un modo imposible. Emma se aferró a él con la misma desesperación, bebiendo la lluvia de su boca, separando los labios para saborearlo, clavo y té. Le quitó el jersey por la cabeza. Debajo llevaba una camiseta, un trapo fino y mojado que no supuso una gran barrera cuando él aplastó contra la pared. También sus vaqueros estaban mojados, pegándosele al cuerpo. Ella notó lo mucho que él la deseaba, y lo deseó por igual. El mundo desapareció. Solo quedó Julian, el calor de su piel, la necesidad de estar más cerca de él, de encajarse en él. Cada movimiento del cuerpo de Julian contra el de ella le enviaba un fogonazo a través de los nervios. Emma. Dios, Emma, Julian hundió el rostro en ella, besándole la mejilla, el cuello, mientras le metía los pulgares por la cintura de los vaqueros y se los bajaba. Ella apartó de una patada el mojado montón de tela vaquera. Te amo tanto. Parecía que hubieran pasado miles de años desde aquella noche en la playa. Las manos de Emma redescubrieron el cuerpo de Julian, las duras superficies planas, las ásperas cicatrices. Tiempo atrás había sido muy delgado, Emma aún podía verlo torpe y larguirucho. Lo había amado entonces aunque no lo supiera, lo había amado desde el centro de los huesos hasta la superficie de la piel. Ahora esos huesos estaban cubiertos de fino músculo, duro y flexible. Le pasó las manos por debajo de la camisa,
recuperando lo que conocía de él, dibujándolo, grabando la sensación y la textura de su cuerpo en la memoria. Julian, comenzó ella. Te amo, era lo que había estado a punto de decir. Nunca fueron ni Cameron ni Mark, siempre fuiste tú, siempre serás tú, la médula de mis huesos está hecha de ti, como células hechas con nuestra sangre. Pero él la cortó con un intenso beso. No, le susurró. No quiero oír nada razonable, ahora no. No quiero lógica. Quiero esto. Pero tienes que saber. Él negó con la cabeza. No. Julian bajó la mano, se agarró el extremo de la camisa y se la quitó. Su pelo mojado los salpicó a ambos. Llevo semanas destrozado, dijo con voz temblorosa, y ella supo lo mucho que le costaba admitir esa falta de control. Necesito volver a estar entero. Aunque no dure. No puede durar, repuso ella, mirándolo, porque, ¿cómo podría durar si jamás podrían mantener lo que querían? Nos romperá el corazón. Él la cogió por la muñeca y le llevó la mano a su pecho desnudo. Le hizo abrir los dedos sobre su corazón. Lo notó latir bajo la palma, como un puño que quisiera abrirse paso a través de su esternón. Rómpeme el corazón, dijo él. Rómpelo en pedazos. Te doy mi permiso. El azul de los ojos casi le había desaparecido detrás de las dilatadas pupilas. Aquel día en la playa, Emma no sabía lo que iba a ocurrir, cómo sería estar juntos. Pero ahora ya lo sabía. Había cosas en la vida a las que no se podía decir que no. Nadie tenía tanta fuerza de voluntad. Nadie. Asentía con la cabeza, sin siquiera ser consciente de que lo hacía. Julian, sí, dijo. Sí. Lo oyó hacer un sonido casi angustiado. Luego, las manos de Julian se apoyaron sobre sus caderas y la levantó de modo que Emma quedó atrapada entre el cuerpo de Julian y la pared. Era algo desesperado, apocalíptico, y ella se preguntó si alguna vez llegaría un tiempo en que no sería así, sino suave, lento y tierno. Él la besó con ferocidad, y ella olvidó la suavidad. Solo había eso, él susurrando su nombre mientras se apartaban la ropa que era necesario apartar. Julian respiraba pesadamente, una fina capa de sudor le cubría la piel y el pelo húmedo se le pegaba a la frente, la subió más arriba, se acercó a ella con tanto ímpetu que sus cuerpos chocaron. Emma oyó el gemido rasgado que le salió a Julian de la garganta. Cuando alzó el rostro, con los ojos negros de deseo, Emma lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Estás bien?, susurró él. Ella sintió. No pares. Sus bocas se encontraron, inquietas, las manos de él temblaban mientras la sujetaba. Ella notó que Julian luchaba por cada segundo de control. Quiso decirle que estaba bien, que todo estaba bien, pero la coherencia la había abandonado. Oía las olas en el exterior, estrellándose brutalmente contra las rocas, cerró los ojos y lo oyó decirle que la amaba, y luego lo rodeó con los brazos, cogida a él hasta que las rodillas de Julian se doblaron y ambos se fueron al suelo, agarrados como supervivientes de un barco que hubiera embarrancado en alguna distante y legendaria orilla. No resultó difícil localizar a Tabby, a Rafe y a Max. Habían estado a cargo de Bridget, que los estaba entreteniendo al permitirles que molestaran a Jessamine para que ésta tirara cosas de los estantes más altos, lo que provocó un rapapolvo de «No os burléis de los fantasmas», por parte de Magnus. A Drew, por otra parte, no se la encontraba por ningún lado. Ya no estaba en su habitación, o escondiéndose en la biblioteca o la sala, y los niños no la habían visto. Con toda probabilidad Jessamine podría haberlos ayudado más, pero Bridget les aseguró que se había esfumado después de que los niños dejaran de molestarla y, además, solo le gustaba hablar con Kit. Drew no saldría del instituto, ¿no crees?, dijo Mark. Recorría el pasillo, abriendo las puertas a derecha e izquierda. ¿Por qué iba a hacer algo así? Mark.
Kieran agarró al otro chico por los hombros y lo hizo volverse, de modo que quedaron cara a cara. Cristina sintió una palpitación en la muñeca, como si la preocupación de Mark le estuviera llegando a través de su unión. Mark y Kieran compartían otro tipo de unión. La unión de la experiencia y la emoción compartida. Kieran agarraba a Mark por los hombros y se concentraba solo en él de ese modo que hacían las hadas. Y Mark se relajaba poco a poco, haciendo que parte de la tensión abandonara su cuerpo. Tu hermana está aquí, afirmó Kieran. ¿Y la encontraremos? ¿Nos separaremos para buscarla?, propuso Alec. Magnus. Magnus cogió a Max en brazos y se fue por el pasillo, con los otros dos niños tras él. El resto quedó en reunirse en la biblioteca en 20 minutos. Adi y ubicaron a cada uno un cuadrante del instituto para registrar. A Cristina le tocó el lado oeste, lo que la llevó hacia abajo, al salón de baile. Deseo que no hubiera sido así. El recuerdo de haber bailado allí con Mark y luego con Kieran la confundía y la descolocaba. Y en ese momento no podía permitirse estar descolocada. Tenía que encontrar a Drew. Bajó la escalera y se quedó parada. Allí, en el rellano, se hallaba Drusila, completamente vestida de negro y con las trenzas atadas con una cinta también negra. Volvió un rostro pálido y ansioso hacia Cristina. Te estaba esperando, dijo. Todo el mundo te está buscando, exclamó Cristina. Tai Libby. Lo sé. Lo he oído. Estaba escuchando, repuso Drew. Pero no estabas en la biblioteca. Por favor, pidió Drew. Debes venir conmigo. No tenemos mucho tiempo. Se volvió y subió corriendo la escalera. Un instante después, Cristina la siguió. Drew, Mark está preocupado. Los jinetes son muy peligrosos. Necesitas saber que estás bien. Iré a decirle que estoy perfectamente dentro de un segundo, contestó Drew. Pero necesito que vengas conmigo. Drew, llegaron al pasillo donde se hallaba la mayoría de las habitaciones de invitados. Oye, dijo Drew. Necesito que hagas esto, ¿vale? Si intentas llamar a Mark, te prometo que hay lugares en este instituto en los que puedo esconderme y tardaríais días en encontrarme. A Cristina la picó la curiosidad. ¿Cómo es que conoces tan bien este instituto? Tú también lo conocerías si cada vez que aparecieras alguien tratara de que hicieras de canguro, contestó Drew. Habían llegado a su dormitorio. Dudó un momento, con la mano en el pomo de la puerta. Pero ya hemos mirado en tu cuarto, protestó Cristina. Ya te lo he dicho, replicó Drew. Escondites. Respiró hondo. Vale. Entra. Y no te cabrees. El pequeño rostro de Drew mostraba un gesto de determinación, como si estuviera acumulando el valor para hacer algo desagradable. ¿Va todo bien?, preguntó Cristina. ¿Estás segura de que no preferirías hablar con Mark en vez de conmigo? No soy yo quien quiere hablar contigo, respondió Drew, y abrió la puerta de su cuarto. Cristina entró, más confusa que antes. Al principio solo vio una sombra, una silueta delante del alféizar de la ventana. Luego, él se puso en pie y Cristina notó que el corazón se le subía a la boca. Piel morena, cabello negro revuelto, rasgos afilados, largas pestañas. El ligero avance de hombros que ya recordaba y que siempre le hacía decirle que parecía que estuviera caminando contra el viento. Jaime, dijo en un susurro. Este abrió los brazos y un instante después ella lo estaba abrazando con fuerza. Jaime siempre había sido muy delgado, pero en ese momento casi pinchaba con la aguda clavícula y los afilados codos. Le devolvió el abrazo con fuerza, y Cristina oyó que la puerta de la habitación se cerraba en silencio y la llave giraba en la cerradura. Se apartó y miró a Jaime a la cara. Estaba como siempre, con los ojos brillantes y traviesos. Bueno, empezó él.
Veo que me has echado de menos de verdad. Todas las noches que se había pasado sollozando por él, porque no estaba, porque lo odiaba, y porque había sido su mejor amigo y odiaba odiarlo, le salieron de golpe. Le cruzó la cara con la mano izquierda, y luego comenzó a pegarle en los hombros, en el pecho, en cualquier lugar que tuviera a mano. ¡Au! Él se apartó. Eso duele. Me vale madre. Lo golpeó de nuevo. ¿Cómo te atreves a desaparecer así? Todo el mundo estaba preocupado. Creí que estabas muerto. Y ahora pareces escondido en el dormitorio de Drusilla Blackthorne, cosa que, por cierto, si lo descubren sus hermanos, puedes darte por muerto. No ha sido así. Jaime agitaba los brazos para parar los golpes. Te estaba buscando. Cristina puso los brazos en jarras. Después de todo este tiempo evitándome, de repente resulta que me estabas buscando. No era a ti a quien evitaba, repuso él. Sacó un arrugado sobre el bolsillo y se lo tendió. Con una punzada de dolor, ella reconoció la letra de Diego. Si Diego quiere escribirme, no necesita que me entreguen el mensaje en mano. Exclamó ella. ¿Que se cree que eres, una paloma mensajera? No puede escribirte, contestó Jaime. Sara le mira todo el correo. Así que sabes lo de Sara, repuso Cristina, cogiendo el sobre. ¿Cuánto tiempo? Jaime se apoyó contra el escritorio de roble con las manos a la espalda. ¿Cuánto tiempo llevan prometidos? Desde que rompisteis la primera vez. Pero no es un compromiso real, Cristina. Ella se sentó sobre la cama de Drew. Pues lo parecía. Jaime se pasó los dedos por el cabello. Solo se parecía un poco a Diego, quizá en la forma de la boca, en el perfil de los ojos. Jaime siempre había sido el divertido y Diego el serio. En ese momento, cansado y muy delgado, se asemejaba a los chicos melancólicos y elegantes que rondaban por los cafés de la colonia Roma. Sé que probablemente me odies, dijo. Tendrías todos los motivos. ¿Crees que quería que nuestra rama de la familia se hiciera con el instituto porque deseaba tener el poder y tú no me importabas? Pero la verdad es que tenía una buena razón. No te creo, replicó Cristina. Jaime hizo un ruido impaciente. No me valo de sacrificarme, Tina, aseguró él. Eso le va a Diego, no a mí. Quería sacar a mi familia de problemas. Cristina hundió las manos en la colcha. ¿Qué clase de problemas? Ya sabes que siempre hemos tenido una conexión con las hadas, explicó Jaime. Es de ahí de donde procede ese colgante tuyo. Pero siempre ha habido más que eso. La mayor parte no importaba, hasta que llegó la paz fría. Entonces, se suponía que la familia tenía que entregárselo toda la clave, toda la información, cualquier cosa que las hadas les hubieran dado. Pero no lo hicieron, aventuró Cristina. No lo hicieron, confirmó Jaime. Decidieron que la relación con las hadas era más importante que la paz fría. Se encogió de hombros. Hay una reliquia. Tiene un poder que ni siquiera yo entiendo. Los Dearborn y la corte la exigieron, y les dijimos que solo un rosales podía hacer que el objeto funcionara. De repente, Cristina lo comprendió. Por eso el falso compromiso, señaló. Para que Sara pudiera pensar que se iba a convertir en una Rosales. Exacto, repuso Jaime. Diego se une a la cohorte y yo cojo la reliquia y escapo. Así Diego puede culparme, su hermanito el malo se largado con el objeto. ¿Y el compromiso se alarga y no encuentran la reliquia? ¿Ese es tu plan?, preguntó Cristina. ¿Demorarlo para siempre? Jaime la miró frunciendo el ceño. Me parece que no acabas de valorar que he estado huyendo con valentía durante meses, dijo. Con mucha valentía. Somos Nefilim, Jaime. Nuestro trabajo es ser valientes, replicó Cristina.
Algunos de nosotros son mejores en eso que otros, repuso Jaime. Lo que sea. Yo no diría que todo nuestro plan es demorar las cosas, ¿no? Diego trabaja para averiguar cuáles son los puntos débiles de la cohorte. Y yo trabajo para averiguar qué es lo que hace exactamente la reliquia. ¿No lo sabes? Él negó con la cabeza. Sé que ayuda a entrar en Fera sin que te detecten. Y la cohorte quiere poder entrar en la tierra de las hadas para empezar una guerra, supuso Cristina. Tendría sentido, contestó Jaime. Al menos para ellos. Cristina se quedó sentada en silencio. Había comenzado a llover. El agua resbalaba por los cristales. Pensó en la lluvia en los árboles del bosque, y en estar sentada allí con Jaime, viéndolo comer bolsas de dorilocos y lamerse la sal de los dedos. Y hablando durante horas, sobre literalmente todo, sobre lo que harían cuando fueran para Bataille y pudieran viajar a cualquier lugar del mundo. ¿A dónde vas a ir? Preguntó al final, e intentó mantener la voz firme. No puedo decírtelo. Se apartó del escritorio. No puedo decírselo a nadie. Soy un buen artista escapándome, Cristina, pero solo si nunca digo dónde me escondo. No lo sabes, ¿verdad? Dijo ella. Vas a improvisar. Él sonrió de medio lado. Nadie me conoce mejor que tú. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Por dos razones, contestó él. En el submundo se dice que los Blackthorn van en contra de la cohorte. Si se llega a luchar, quiero participar. Envíame un mensaje de fuego y acudiré. Su tono era enfático. Y segundo, para entregarte el mensaje de Diego. Dice que igual estás demasiado enfadada para leerlo. Pero yo espero que ahora, ya no lo estés. Cristina miró el sobre que tenía en la mano. Se había doblado muchas veces. Lo leeré, le aseguró ella a media voz. ¿No te quedas? Come con nosotros. Pareces famélico. Jaime negó con la cabeza. Nadie puede saber que he estado aquí, Tina. Prométemelo. Prométemelo por el hecho de que dentro de un tiempo seremos para Bataille. Eso no es justo, susurró ella. Además, Drusila lo sabe. Ella no se lo dirá a nadie, comenzó Jaime. Cristina. Era la voz de Mark resonando en el pasillo. Cristina, ¿dónde estás? De repente, los brazos nervudos de Jaime la rodeaban, abrazándola con fuerza. Cuando la soltó, ella le acarició el rostro. Había un millón de cosas que hubiera querido decirle, más que nada, ten cuidado, que se mantuviera a salvo. Pero él ya se estaba alejando hacia la ventana. La abrió, salió como una sombra y desapareció en la noche lluviosa.